Hola, ¿qué tal? Eh, vamos a hacer un pequeño mapa de lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo es cómo elegir las ecuaciones diferenciales, más bien el método para resolver las ecuaciones diferenciales con los métodos que hemos visto hasta ahora. Entonces, recuerden siempre, tenemos dos formas de escribir una ecuación diferencial. Tenemos la forma diferencial, que básicamente era m, donde m es una función que depende de x y de y, de x más n de xy, que depende de y, digo, multiplicado por el diferencial de y igual con 0. Y por otro lado teníamos la forma estándar, que básicamente era escribir la derivada de y respecto de x, igual con una función que dependía de x y de y. Para ver la relación entre ambas formas, les pido que vayan al video que precisamente dice que se llama cómo elegir m y n. Ese es el video anterior. Muy bien. Ahora, vamos a ver un pequeño mapa de cómo empezar a intentar. Lo primero que tenemos que ver es si el caso de separables. Entonces, primer paso, lo primero que tenemos que intentar es la forma más sencilla, que son ecuaciones separables. ¿Cuál es la forma de una ecuación separable? Si tomamos la forma diferencial, en una ecuación separable resulta que m solo depende de x, por eso le renombramos como función a de x, y n solo depende de y. Si tenemos esta situación, entonces la ecuación diferencial es separable. Muy bien, a grandes rasgos, ¿cómo solucionamos una ecuación separable? Tenemos que integrar cada término. Esto es posible porque, bueno, cada integral depende de variables diferentes, ¿vale? Entonces, podemos integrar sin ningún problema respecto de x en el primer término, sin ningún problema respecto de y el segundo término. Muy bien, este es el caso más sencillo, el más sencillo de todos. Ahora, por supuesto, el objetivo es trabajar con casos un poco más complicados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si falla este primer método, si no es separable, hay una manera de intentar volverla separable, es el punto 2. Le voy a poner 1.a, porque en realidad es más que nada tratar de ver si podemos aplicar el punto 1. Y esto es cuando en la forma estándar, y', ¿vale? Tiene por función, por la función que gobierna su evolución, la función f, una función homogénea. De hecho, es una función homogénea de grado 0, pero nosotros no hemos llegado a este punto. Entonces, para nosotros una función es homogénea si cumple que al multiplicar x y al multiplicar y, eh, recuerden aquí, tanto x como y lo multiplicamos, resulta que esta función es invariante, no cambia. Si tenemos estas condiciones, entonces decimos que la ecuación es homogénea. Muy bien, y si la función es homogénea, entonces lo que vamos a poder hacer es, perdón, aquí se me movió el lápiz. Vamos a poder hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio perdón, no es un cambio de variable tal cual, tan directo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pensar que y es igual a u por x. Aquí u es una función de x. De hecho, podemos pensar que es la función y de y sobre x. Ok, recuerden, pues y es una función de x, estamos pensando en una función de x. Muy bien, esta es una y. Muy bien, haciendo este cambio de variable, bueno, podemos encontrar y', que no sería más que u por x' más u' por x, pero x' pues resulta ser 1. Y ahora sí, ya con esta nueva información podemos sustituir en en nuestra ecuación diferencial original. ¿Ok? Resulta que con este cambio de variable, la ecuación homogénea con variables x, y
se convierte en una separable con las variables x y u, ¿sale? Intenten esto, hay que sustituir, hay que hacer las cuentas pertinentes, pero para eso por favor vayan a nuestras lecciones sobre lo mismo. Pero con esto reducimos una homogénea en una separable. Muy bien. A ver, si falla todo esto, tenemos que volver a intentar algo. Vamos a hacer algo diferente. Entonces, introducimos un concepto nuevo y este concepto es el de ecuaciones exactas. Okay. ¿Cuándo una ecuación es exacta? Aquí es un poquito más complicado. Entonces, vamos a pensar en otra vez en la forma diferencial. Entonces, recuerden bien esto, lo pongo para recordarlo. Y vamos a hacer un test. Si estas derivadas, así en este orden, resultan ser iguales, entonces decimos que la ecuación es exacta. ¿Ok? Muy bien. Noten el orden que estoy poniendo aquí, no es ningún error. En efecto, aquí la derivada es la parcial respecto de y, ¿sale? Y noten que es precisamente la variable contraria, la otra variable respecto de la que aparece aquí. De la misma manera, aquí estoy tomando la parcial respecto a x, que es precisamente contraria. Entonces, en cierto sentido, cruzamos estas derivadas. ¿Ok? Muy bien. El método para encontrar, para saber si algo es exacto o no, es un poquito complicado. No nos vamos a meter en ello. Por favor, vayan a los videos que subí con los ejemplos de exactas para ver cómo se resuelven. De hecho, es un método un poco largo. Hay que hacer varias cuentas, hay que hacer varias parciales, integrales, etc. Pero bueno, esa es la manera de saber si una ecuación diferencial es exacta. Ahora, hay ocasiones en que escrita de esta manera, las ecuaciones no son exactas, pero hay una manera de hacerlas exactas. Entonces, supongamos que m de x, por favor recuerden que m y n son funciones, no es exacta. Pero existe una función y que puede depender de las dos variables, tal que, y aquí viene el deal de esto, hay que verlo con cuidado, y por m de x más y por n de y igual con 0 es exacta. Entonces, aunque la ecuación diferencial no sea exacta, si sabemos que al multiplicar por esta función y, noten que cada término lo multiplicamos, de hecho este lo podemos pensar como y por 0 y de aquí nos queda de nuevo 0, entonces se vuelve exacta. Entonces vamos a decir que y es un factor integrante. ¿Ok? Una observación aquí, estamos suponiendo aquí que ambos lados son 0, o sea que el lado derecho es 0 y por eso y por 0 me vuelve a dar 0. Pero la idea sobre todo es que todo este lado se puede entonces reescribir como el diferencial de alguna función, ¿sale? Entonces, de hecho, en el siguiente paso vamos a ocupar el concepto de factor integrante y la idea es que esto se puede escribir como el diferencial de alguna función f, ¿sale? Esa es la idea del factor integrante. Encontrar un factor integrante no es tan trivial, entonces requiere un poquito de maña. Entonces no vamos a ver factores integrantes tan generales, no los vimos, pero sí los vamos a ver para un caso, y ya con este terminamos. El tercer caso son las ecuaciones lineales. En las ecuaciones lineales podemos de alguna manera reescribir de esta forma. ¿Okay? No siempre vienen escritas así, entonces a veces hay que hacer un poquito de álgebra para reescribirlas. Pero si las podemos reescribir de esta manera, decimos que
la ecuación es lineal. Esta es la forma de una ecuación diferencial lineal. Mucho ojo aquí, por favor. Noten que tanto este factor que multiplica y como este factor que queda del otro lado solo dependen de x. ¿Ok? Entonces debe estar factorizado de manera explícita como una función de x, aquí este coeficiente, y del otro lado no debe aparecer y. Muy bien, si ocurre esto, resulta que podemos encontrar un factor integrante que de hecho solo depende de x, y ese factor es e a la p de x de x. Una observación aquí, arriba nada más, en este paso, aquí lo único que necesitamos es cualquier antiderivada. Ahora no necesitamos agregar la constante de integración, etcétera. Esto es con cualquier antiderivada, ya lo obtenemos. Muy bien, ejercicio algebraico importante para entenderlo. Ahorita por brevedad vamos a omitirlo. Resulta que entonces esta ecuación, al usar este factor integrante, se puede reescribir de la siguiente manera. Observen que aquí todo depende de x, tanto la y, la y como la q dependen de x. Pero con esto ya podemos reescribir esta ecuación y podemos pasar a solucionar todo lo que aparece aquí, ¿vale? Entonces llegamos a esta forma y con esto ya queda solucionado. La última que vimos, de hecho, las Bernoulli, es un caso, bueno, el método va a ser un caso especial de las lineales. Por eso le voy a poner 3.a, o sea, este es como casi lo mismo, pero vamos a tener que hacer un cambio de variable. Una Bernoulli se ve de esta manera. Casi es una lineal, pero aquí aparece un y a la n. ¿Ok? Muy bien. Si aparece y a la n, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo único que tenemos que hacer es un cambio de variable. ¿Sale? Entonces, en este caso, el cambio de variable que vamos a ocupar es y a la 1 menos n. ¿Ok? 1 menos n. De ahí podemos desprender muchas cosas. Entonces, podemos despejar y. Entonces, aquí por brevedad, esto va a ser z a la... voy a ponerle aquí a la alfa. ¿Ok? Este despeje, bueno, ¿quién sería alfa en este caso? Alfa en este caso sería 1 sobre 1 menos n, pero bueno, esto es más fácil hacerlo numérico, entonces nada más hay que hacer este cambio de variable. Entonces, ya que hicimos ese cambio de variable, podemos obtener mucha información. Por ejemplo, de aquí podemos obtener y'. Y' no sería más que alfa a la z alfa menos 1, regla de la cadena, por z'. ¿Ok? Y de aquí también podemos obtener y a la n. Y a la n, por leyes de los exponentes, no sería más que z por n alfa o alfa n. Y todas estas se pueden sustituir en la ecuación diferencial. Eso por favor vean los métodos como los hicimos. Y de esa manera reducimos una ecuación de este tipo. Aquí no lo dije, pero estas ecuaciones son las ecuaciones de Bernoulli a una ecuación lineal. Muy bien, bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna duda más concreta, en específico, por favor no duden en escribirme y seguimos en contacto. Saludos.